Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio para respetar a los que vinieron tempranito. En lo que yo estoy dándole la presentación al masterclass, pues van uniendo los demás, ¿verdad? Así no vamos perdiendo el tiempo. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para la Escuela Superior de Negocios, pues darle la cordial bienvenida a todos a este masterclass, por demás interesante, que vamos a ver el día de hoy. ¿De qué se trata o cuál es el tema? Pues la preocupación de a veces de muchos, y si no lo han tenido, pues hay que empezar a verlo, que es la jubilación, ¿verdad? Cómo vamos planificando nuestra jubilación, y en este caso, pues la bolsa de valores, pues podría ser una de ellas, ¿verdad? Y es una solución que deberíamos de poder evaluar. ¿De qué se va a tratar el tema de hoy? Pues vamos a explorar cómo se puede iniciar a invertir en la bolsa y cómo poder hacer esto hacia un futuro y cómo asegurar entonces esa planificación que nosotros, perdón, esa jubilación que nosotros pues quisiéramos tener pues más adelante, ¿verdad? Algunos pues ya lo vamos viendo más cerca, ¿verdad? ¿De qué o para qué es este masterclass? Pues es un previo al diplomado que vamos a tener la próxima semana. Nosotros vamos a iniciar con un diplomado que se llama Investing Lab, que se llama Cómo generar dinero en Wall Street. Aquí les dejo las fechas que vamos a iniciar, cuánto dura. Está del 21 de enero al 27 de marzo. La vamos a impartir, bueno, el ingeniero Herbert Smith la va a impartir martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Estos días, pues es un poquito estratégico, ya lo van a ir viendo ustedes, por qué los días así, pues es cuestión de también de la operación en sí de la bolsa. Lo que vamos a hacer nosotros al final del masterclass es que vamos a sortear a dos ganadores que se pueden hacer acreedores a un 15% de descuento del valor del diplomado. Vamos a tener dos ganadores titulares y dos ganadores suplentes, por aquello que los titulares pues no se quieran hacer acreedores a este pues incentivo, a este beneficio. Esto no aplica a los que sean socios de Agexport, ¿verdad? En el chat yo les voy a ir compartiendo la información, les voy a dar el link del mismo para que ustedes, por favor, puedan ir llenando con sus datos mientras pues van escuchando también el masterclass a la par, ¿verdad? El día de hoy, pues nos acompaña el docente del diplomado, que es el ingeniero Herbert Smith. Él es MBA por INCAE de Costa Rica y tiene posgrado en Administración de Empresas y también es ingeniero industrial. Dentro de sus experiencias, pues ha sido vicepresidente de empresas multinacionales y es experto en temas de negocios, inversiones y finanzas. Sean pues bienvenidos. Vamos a darle la palabra al ingeniero y a dejarlo para que él entonces tome los micrófonos. Por favor, las dudas, ¿verdad, Inge? ¿Las hacemos al final o usted quiere que las vayan presentando por el chat? Yo le diría a Boris que las pueden ir escribiendo en el chat y conforme vayamos ahí teniendo el chance, las vamos respondiendo para pues que no pierda ahí la pertinencia de acuerdo a lo que vamos viendo. Ok, muy bien, muchas gracias. Me quedo en comunicación con ustedes por el chat y al final me los despido con el sorteo. Sus micrófonos son suyos, ingeniero. Muchísimas gracias, Boris. Permítanme un segundito, chicos. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Solo si me confirma Boris, ¿se me escucha bien? ¿Y ya se mira la presentación? Sí, estamos bien con el sonido y la presentación. Gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Entonces, un gran gusto de estar por acá con ustedes. Mis estimados, veo que hay varios conectados que ya son
viejos conocidos, excelentes amigos y demás. Algunos, pues, grandes amigos presenciales, otros grandes amigos virtuales, pero al final del día, todos grandes amigos. Entonces, me pidieron en este caso de la Escuela Superior de Negocios que pues compartiera con ustedes a lo largo de esta hora algunas de mis experiencias, todo relacionado con la inversión en la bolsa de valores. Mi experiencia en el tema de inversión en los mercados de capitales, específicamente Estados Unidos, viene desde el 2009, cuando en ese momento yo trabajaba para una cooperativa algodonera estadounidense, donde pues hacíamos varios tipos de operaciones, mucho relacionado con ventas a futuros de algodón, también hedging de divisas y algunas otras operaciones relacionadas con la bolsa de valores. Luego, posteriormente y con el pasar de los años, cada vez me fui metiendo mucho más a todo este apasionante mundo. Entonces, independientemente que ustedes decidan o no inscribirse en el diplomado que Boris les comentaba, pues vamos a compartirles hoy una buena cantidad de información que espero no les abrume, pero que les puede servir de manera independiente a, como les decía, que ustedes se inscriban o no. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a comenzar. En el momento que ustedes tengan cualquier pregunta, pues por favor, la pueden escribir ahí en el chat. Yo voy a tratar de irla resolviendo de una vez y si no, pues lo vamos a ir dejando al final. La experiencia en este tipo de masterclass nos ha demostrado que muchas veces no da tiempo de resolverlas todas, pero si es así, por favor, no se preocupen, pueden hablar ustedes directamente a la Escuela Superior de Negocios o me pueden contactar a través de mis redes sociales donde aparezco como Smith Brolo, que son mis dos apellidos. Entonces, Gabriel, por ahí efectivamente le van a estar contactando posteriormente con toda esa información. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a comenzar y antes de iniciar, es importante leer muy rápidamente este aviso de riesgo, donde pues yo les pediría que la presentación que voy a estar compartiendo con ustedes no la vayan a tomar como una asesoría financiera, ni mucho menos. Más bien, si ustedes tienen alguna inquietud sobre alguno de los activos que vamos a estar conversando a lo largo de esta hora, pues sí, que consulten ustedes con su asesor financiero de confianza sobre cómo estos activos pueden aplicar de acuerdo a la situación particular de cada uno de ustedes. No todos tenemos el mismo apetito al riesgo, ni tampoco tenemos la misma necesidad de rentabilidad. Así es que por esa razón no todo aplica para todos. Adicionalmente es importante tomar en cuenta que lo que llamamos el trading y la inversión conllevan un nivel de riesgo que no puede ser necesariamente adecuado para todos los inversionistas. Entonces, por esa razón es importante que lo tomen más como un tema que va más allá de una asesoría financiera. Por lo tanto, les aconsejo que puedan ustedes evaluar las estrategias de operación que vamos a estar hablando acá y sobre todo los objetivos que ustedes tienen a corto, mediano y largo plazo desde la perspectiva financiera para evitar una pérdida de dinero que no puedan permitirse. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a pasar directamente y de una forma muy rápida a hablar de lo que desde mi perspectiva es el futuro de la jubilación. Y todo viene relacionado con el título de acuerdo como la Escuela Superior de Negocios nos estaba hablando hace un rato, que dicho sea de paso, el Investing Lab que vamos a estar impartiendo es en conjunto de la Escuela Superior de Negocios de Agexport con Harvard Business Publishing y de hecho una gran cantidad de material va a ser compartido, que es el mismo material que utilizan los estudiantes de Harvard, para que pues ustedes a través de las lecturas más casos pues vayan complementando ese aprendizaje. Entonces, desde mi perspectiva, el futuro de la jubilación hay que contextualizarlo en función a cómo es que ha venido evolucionando a través del tiempo la humanidad. Y en ese sentido, quiero ponerles acá una gráfica de cómo es que era el mundo en 1970, cuando teníamos apenas 3.700 millones de habitantes, donde pues lo que teníamos era básicamente una pirámide, ¿sí? Donde la mayor cantidad de personas estaban en las edades muy tempranas y en la medida que, o tempranas y en la medida que iban avanzando en la edad, pues esto se iba convirtiendo en una pirámide o en un triángulo, donde cada vez las personas mayores eran menos. Esto, a través del tiempo, me salto al 2000, comenzó a cambiar. Y de hecho acá observamos cómo ya en esos años lo que era una base
totalmente amplia de la pirámide comienza a convertirse en su base en un rectángulo, donde ya aquella gran cantidad de personas que estaba aquí comienza ya a unirse, llamémosle así, en términos de la dimensión, hasta jóvenes de los entre 10 y 15 años. Luego, ¿qué pasa para el 2024, cuando ya estamos hablando de más o menos 8.000 millones de habitantes? Miran ustedes que esto a nivel global, pues ya comienza a verse de una manera muy diferente. Y no digamos si lo vamos a ver a nivel ya de países muy específicos. Por supuesto, acá estamos viendo a Japón y a Estados Unidos, donde lo que vamos viendo es que esto se va convirtiendo o tiene cara a irse convirtiendo en una pirámide invertida. De tal manera que cada vez las personas más jóvenes, que de hecho son las personas que conforman la fuerza laboral, tienden a ser muy similar en cantidad a las personas que ya por alguna razón pasaron a su etapa de jubilación, donde esas personas que están en su etapa de jubilación, pues por supuesto requieren de recursos para poder mantenerse. Y tomando en consideración pues que las empresas, y esto lo vivimos acá en Guatemala y en todo el mundo, cada vez contratan a menos personas mayores, y ese es un hecho, ¿verdad? Entonces, derivado de eso es que podemos decir que hoy por hoy los sistemas de seguridad social, pues básicamente se están fundamentando en que estas personas de acá abajo van a ir a mantener a las de acá arriba, esperando que los que vienen abajo en algún momento crezcan y vayan a mantener a las de acá. Sin embargo, eso, desde mi perspectiva, no es algo sostenible en el mediano y largo plazo. Se tienen que buscar otras formas más creativas para que todos y cada uno de nosotros busquemos de qué manera es que nos vamos a jubilar. Y entonces, en ese sentido, pues hay distintos tipos de alternativas. La que les voy a presentar acá no es la única, hay otras, pero al final del día esta es una opción que desde mi perspectiva es muy interesante, puesto que la bolsa de valores se ha constituido, sobre todo en los países con mercados financieros desarrollados, en una alternativa de generación de riqueza muy importante. Y antes de comenzar a hablar de ese tema, les quiero enseñar acá una última gráfica relacionada con esto, que es la de Guatemala, donde pues diríamos, bueno, acá está, Herbert está hablando de Estados Unidos y de Japón, pero miren, Guatemala, hoy por hoy, 2000, a como cerró el 2024, esta es la pirámide, pero se prevé que para el 2040 ya se va a ir convirtiendo de acuerdo a algo muy similar a lo que estábamos viendo en la gráfica anterior. Y eso yo no me lo inventé. Acá están las fuentes donde pues no solo ahí están, sino que adicionalmente el sentido común nos dice que esto totalmente es así. Ahora, el asunto acá no es preocuparse, el asunto acá es ocuparse. Y en ese sentido, entonces yo quiero comenzar a hablarles muy rápida y brevemente de lo que es ahorrar versus lo que es invertir. Y eso es lo que nos va a abrir el preámbulo para hablar de la bolsa de valores. Entonces, puesto de una forma muy sencilla, vamos a decir que el ahorrar es simple y sencillamente diferir un gasto para el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a ir a meter cierta cantidad de dinero, por ejemplo, en un banco, donde ese banco me va a pagar una cantidad bastante baja de intereses, puesto que yo estoy corriendo un riesgo muy bajo al momento de ir a meter mi dinero en el banco. Pero ese dinero que estoy metiendo ahí en el banco me va a servir a manera de ahorro para cuando yo quiera comprar, por ejemplo, un vehículo, quiera hacer un viaje o quiera enganchar una casa o lo que sea. Por esa razón decimos que es una herramienta o un instrumento de bajo riesgo, de bajo retorno, donde lo que estoy haciendo es básicamente diferir un gasto que no lo voy a hacer hoy, sino que lo voy a hacer en el futuro. Por el otro lado, tenemos el concepto de inversión. En el caso de inversión, allí ya lo que estamos buscando nosotros es un crecimiento del capital. Por lo tanto, vamos a correr un riesgo más alto, que bueno, dicho sea de paso, y entre paréntesis, hoy por hoy, y eso no es de Guatemala, sino que es en muchas latitudes, ustedes saben que han habido bancos, sobre todo recientemente, el año pasado y el año antepasado, incluso en Estados Unidos, donde esos bancos se fueron a la quiebra. Por supuesto, allá hay un seguro de $250,000 para aquellos cuentavientes que perdieron su plata. Trasládenlo ustedes a estas latitudes donde pues es un poquito más complicado. Entonces, regresando al tema ese del ahorro, pues no necesariamente es del todo libre de riesgo, pues siempre conlleva un riesgo. Sin embargo,
Ahora sí, regresando al tema de la inversión, lo que buscamos nosotros es precisamente entonces un crecimiento del capital, donde vamos a incurrir, como les decía hace un momento, en un riesgo un poquito más alto, pero a través de eso vamos a buscar una rentabilidad que es muchísimo más alta. De tal manera que cuando nosotros vamos a invertir, pues tenemos que pasar por un proceso de decisión de en qué es en lo que vamos a invertir, sabiendo que vamos a correr un riesgo, donde ese riesgo queremos que sea limitado, que nos proporcione una rentabilidad que sea importante de acuerdo a nuestros objetivos de inversión y que al final del día nos va a permitir de disfrutar de esa riqueza. Entonces, pensemos un momento en qué es en lo que nosotros pudiéramos invertir nuestro dinero. Entonces, existe cualquier cantidad de formas diferentes de poder nosotros invertir la plata, desde poder tomar nuestro dinero e invertirlo en un emprendimiento, por ejemplo, vamos a armar una empresa de lo que a ustedes se les ocurra, una empresa de inteligencia artificial, una empresa de venta de comida, o lo que ustedes quieran, una empresa de reventa de productos que traemos de Asia, de China, de Bangladesh o lo que sea, pueden ser electrónicos, puede ser ropa, lo que ustedes consideren. Total, al final del día, emprendimientos que por supuesto, saben ustedes que conllevan inversión, conllevan gestión y adicionalmente pues conllevan un riesgo. Ese pudiera ser un ejemplo. Otro ejemplo pudiera ser que nosotros tomemos nuestro dinero y lo podamos ir a poner en la empresa de un amigo, donde ese amigo pues ya pasó por el proceso de montar la empresa y él nos invita a participar como socios. Por supuesto, en ese momento pues él nos va a decir cuánto es la cantidad de dinero que él requiere para poder hacer lo que él así considere. De repente tiene metas de invertir el dinero en más propiedad, planta y equipo para poder crecer o en más capital de trabajo, etcétera. Y a partir de ahí, él pues ya nos dirá cuál es el premio, llamémosle así, entre comillas, por que nos va a dar de regreso por haber tomado nuestro dinero, confiado en él o en su empresa y habérselo dado. Esa pudiera ser otra opción. Otra opción pudiera ser, por ejemplo, tomar nuestro dinero e irlo a meter a criptomonedas. Ustedes saben que hoy por hoy hay 20,000 criptomonedas o más. No estoy seguro ahorita de cuántas hay. Todos los días nacen nuevas criptomonedas y esa pudiera ser otra alternativa. U otra alternativa pudiera ser tomar nuestro dinero. No es tan sencillo, pero pudiéramos ir a comprar, por ejemplo, oro o cualquier otro tipo de commodity. Pudiéramos ir a comprar lo que les hablaba hace un rato del caso del algodón. Pudiéramos ir a comprar cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que queremos nosotros mantener por un tiempo preestablecido, sabiendo que va a haber un resguardo de valor y que eventualmente va a crecer precisamente ese dinero. Y la otra opción, como les decía, y ahí ya entro directamente a lo que estamos platicando, que es la bolsa de valores o los mercados de capitales. Y pues, por supuesto, pueden haber otra gran cantidad de alternativas diferentes. Ahora bien, cuando nosotros vamos a invertir, como les decía hace un rato, pues debemos de pensar o tomar en consideración distintos criterios de decisión. ¿Qué tipo de criterios de decisión debiéramos de tomar en cuenta? Por ejemplo, uno es la rentabilidad. Pues para ponerlo de una manera muy fácil, no es lo mismo, muy sencilla, no es lo mismo tomar la decisión de tener nuestro dinero para ir a poner, por ejemplo, una carreta de hot dogs, donde nos va a dar cierta rentabilidad, o ese dinero irlo a meter, por ejemplo, lo que les decía, a comprar un lingote de oro o ir y tomar ese dinero invertirlo en Bitcoin o tomar ese dinero y meterlo, por ejemplo, a los mercados de capitales. Cada uno de esos tiene un retorno totalmente diferente, pero que, como les decía en un inicio de la plática, esa rentabilidad o ese retorno que nos va a dar también va a conllevar cierto nivel de riesgo. Entonces debemos de tomar, para comenzar, en consideración el retorno o la rentabilidad sobre la inversión, pero adicionalmente también el riesgo. Otro elemento súper interesante o importante que personalmente me gusta a mí tomar en cuenta cuando vamos a tomar la decisión de cómo vamos a gestionar ese riesgo que les menciono es la posibilidad de diversificarnos. Imagínense ustedes que, por ejemplo, tomamos la decisión de que vamos a invertir nuestro dinero en bienes raíces. No los comenté hace un ratito cuando estábamos hablando de posibles ejemplos, pero ahorita se me ocurrió que esa sería otra alternativa. Ahora bien, cuando nosotros vamos a invertir en bienes raíces, imagínense que vamos a ir a comprar
un apartamento en la zona 16, vamos a ir a comprar un apartamento en la zona 15, vamos a ir a comprar un local comercial en Villanueva, etcétera. De tal manera que lo que estamos haciendo es invertir en bienes raíces y buscar la diversificación. Claro, me van a decir ustedes, pero mira, Herbert, ¿cuánto puede costar un apartamento en la zona 15, uno en la zona 16 y ese local en Villanueva? Bueno, pues podemos diversificarnos, pero conlleva grandes necesidades de efectivo, ¿verdad? Entonces, eso es un tema importante que debemos de tomar en consideración al momento de invertir. Esa es una de las razones también por las cuales a mí el tema de los mercados de capitales me encanta. Porque, por ejemplo, yo puedo ir a invertir en Realty Inc. como una empresa de bienes raíces de Estados Unidos, que cada acción me va a costar $65, pero adicionalmente no solo ellos tienen un pool totalmente diversificado de propiedades, sino que yo puedo tomar la decisión de ir a invertir en una tecnológica, por ejemplo, Apple, le voy a meter $225, voy a ir a invertir en una empresa del área de finanzas, por ejemplo, Bank of America, que voy a ir a pagar más o menos $45 y adicionalmente en otra empresa que pudiera ser de eh, cuidado de la salud, por ejemplo, Hims and Hers, $25. Entonces yo tengo con más o menos 150 o $200 un portafolio totalmente diversificado que me va a permitir que yo pueda entonces tener los beneficios de la diversificación, minimizando el riesgo. Y otro elemento súper importante que no debemos de olvidar al momento de evaluar un proyecto de inversión es la liquidez que vamos a tener sobre ese proyecto. Entonces, imagínense ustedes si nosotros fuimos a invertir en la empresa, ya sea en la empresa que les decía que traemos elementos de Asia para la reventa, o si le fuimos a dar el dinero a nuestro primo, a nuestro amigo, para que él pudiera invertir en bienes de capital para crecer su empresa o en capital de trabajo, etcétera, donde la liquidez no necesariamente es lo que nosotros quisiéramos. Es decir, nosotros no necesariamente podemos convertir de regreso a efectivo de forma rápida esa inversión. Lo mismo piensen ustedes en el caso del apartamento en zona 16 que les decía. Una vez lo compramos, ¿qué tan rápido podemos venderlo? Ya sea porque tenemos una necesidad o porque simple y sencillamente nos dimos cuenta que no era la mejor alternativa de inversión o porque nos salió otra mejor alternativa de inversión. Entonces, de repente nos va a llevar, ojalá, 3 meses, 6 meses, un año. Los expertos en bienes raíces, pues, pudieran darnos una mejor idea de cuánto pudiera ser el tiempo medio de venta de un apartamento en la zona 16. Sin embargo, y regresando de nuevo al mercado de capitales, y acá pues tengo a varios amigos inversionistas, ya se han dado cuenta que podemos nosotros vender un activo en fracción de segundos. Yo ahorita, como les decía hace un rato, soy dueño de una o de 10 o de 100 o de 500 empresas de Apple, le doy la orden de venta a través de mi broker que se vaya a la venta y en una fracción de segundo yo voy a salir de esas acciones. Entonces, a través de eso yo puedo obtener una rentabilidad interesante. Ya en unas diapositivas más adelante vamos a ver la rentabilidad que proveen algunos activos de la bolsa de valores. Puedo minimizar mi riesgo a través de mecanismos como por ejemplo la diversificación con una necesidad de dinero muy baja y que es una alternativa altamente líquida. ¿Sí? Entonces, una vez dicho eso, pues vamos a pasar ya a definir qué es la bolsa de valores y qué son los mercados de capitales. Entonces, vean, el tema este de la bolsa de valores no es algo nuevo. Seguramente muchos de ustedes saben que la bolsa de valores es algo que comenzó, de hecho, hace más o menos 400 años. Esto comenzó en el siglo XVI y comenzó en Europa, específicamente en Bélgica, donde en ese momento lo que sucedía es que los mercaderes y comerciantes de ese entonces se dieron cuenta que era muy apropiado que hubiera una sala o un recinto en el cual ellos se pudieran juntar y que de una forma fácil y transparente ellos pudieran ahí comercializar cualquier cosa que ellos vendían. Entonces ahí se juntaban las personas que vendían granos y de repente les interesaban telas o pieles. Adicionalmente estaban las personas que tenían a la venta, por ejemplo, algún tipo de propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, de una forma muy transparente, porque todos se hablaban ahí de manera directa, pues simplemente se daban las mercancías, se recibía el dinero o el trueque a través de otras mercancías y de tal manera que todos se comenzaron allí a juntar en este recinto. Y de hecho, en Bélgica, al igual que en otros países, se comenzaron a dar estos recintos y para ellos específicamente, como les decía, en Bélgica lo comenzaron a hacer en una
casa de una familia noble de apellido Van der Bers. Entonces, de ahí, de hecho, se dice que viene el apellido o el nombre de bursátil, ¿sí? ¿Por qué? Porque era pues precisamente derivado de cómo era el apellido de estas personas, que de hecho se dice que el escudo de armas, ¿se recuerdan ustedes que las familias en ese entonces tenían su escudo de armas? Tenían tres bolsitas, tres bolsas que representaban en ese caso riqueza. Entonces, por esa razón, se le comenzó a llamar la bolsa, en ese caso, de valores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se comercializaban valores. Entonces, no es esto que comenzó con Internet, no es esto que comenzó hace 5 años con el COVID, simple y sencillamente es algo que ya lleva una grandísima cantidad de años de existir y que pues por supuesto, derivado del Internet y derivado de otros elementos que han ido sucediendo a través del tiempo, pues ha tenido un grandísimo crecimiento. Ahora bien, en ese sentido sí les pido que tengan ustedes una gran precaución. ¿Por qué? Porque bolsas de valores vamos a definirlas como aquellos mercados organizados que están regulados, en donde vamos a ir a realizar distintos tipos de transacciones y que lo vamos a hacer a través de intermediarios. Sin embargo, hay regulaciones de regulaciones. Entonces, pueden ver ustedes, por ejemplo, mercados de capitales de Estados Unidos donde están regulados por la Securities and Exchange Commission, la famosa SEC, donde pues por supuesto no es que sea la entidad perfecta, pero por lo menos a mí personalmente me da mucho más tranquilidad el saber que tenemos a una entidad como esa detrás y no a un mercado de capitales o una bolsa de valores que está en algún país como Chipre o algún otro paraíso financiero y las vírgenes británicas, etcétera, donde al final del día, pues simple y sencillamente la regulación que hay no es del todo buena o por lo menos no cumple mis estándares que yo busco y pues al final del día yo puedo terminar perdiendo todo. Que bueno, por supuesto, yo puedo perder mi dinero si invierto mal, pero también puedo perder mi dinero si ese broker, que es quien les decía que necesito para hacer mis operaciones a través de él, simple y sencillamente desaparece. Fíjense que cuando yo comenzaba con esto hace un montón de años, comencé a hacerlo con un broker que estaba en España. Nosotros típicamente cuando mandamos nuestro dinero a través del broker, llega el mismo día. Lo depositamos hoy temprano y está más o menos a las 12 del mediodía apareciendo en nuestra cuenta. ¿Qué pasa cuando queremos hacer un retiro? El retiro se da más o menos en 15 minutos. Es decir, yo le doy la orden a mi broker que quiero que me mande el dinero de regreso, ya sea en mis dividendos o mis ganancias a través de la venta de opciones o de lo que sea, o de las ganancias de capital al vender una acción que compré más barato, y me viene en 15 minutos. En ese caso, ese broker español se tardó casi 8 semanas en mandarme mi dinero. No era tantísimo, por lo menos así lo veo yo hoy, eran $10,000. En ese momento, pues para mí me parecía una grandísima cantidad, que bueno, pues por supuesto, si la pierdo hoy me dolería y me dolería un montón, pero imagínense qué agonía el estar tratando de hacerlo con una persona con quien no debía. Pero entonces debemos de tener cuidado con eso. Otro elemento súper importante que debemos de tener cuidado con, y va a depender del broker con el cual nosotros invertimos, es qué tipo de instrumentos son los que vamos a negociar. De hecho, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a hablar de eso, pero, por ejemplo, cuando yo invierto en una acción de una empresa a través de un broker regulado, yo sé que yo soy dueño de un pedacito de esa empresa. Por ejemplo, si yo voy a ir a invertir en una empresa como Tesla, yo sé que de hecho somos socios con Elon Musk. Aunque él tenga un montón de dinero, yo tenga solamente un puchito metido en Tesla, pero él tiene tantos derechos como obligaciones como yo, por supuesto. Al momento de ir a votar, él de repente va a tener miles de votos y yo voy a tener uno, pero al final del día somos igualmente socios. Lo mismo que en el caso de Apple, pues vamos a tener en ese caso, pues derecho a voz, voto y adicionalmente al pago de dividendos. Cuando lo hacemos con brokers que no son regulados, básicamente lo que hacemos es que estamos comprando un CFD, así se llama. Y de hecho, pregúntenle ustedes a su broker si ustedes están comprando acciones o CFDs. Un CFD es un Certificate for Difference, donde únicamente lo que hace ese CFD es emular el comportamiento del precio del activo. Ustedes van a ser dueños de ese CFD, que es básicamente ser dueño de nada.
No van a ser ustedes dueños de la acción como si lo hacen a través de un broker regulado. Entonces, hablemos ahora de qué es lo que nosotros podemos negociar al momento que invirtamos en la bolsa de valores. Entonces, hay una gran cantidad de instrumentos en los cuales nosotros podemos invertir. Por ejemplo, lo que les decía hace un rato, podemos invertir en acciones. Ya vimos las características que les decía hace un momento, donde nosotros somos dueños de un pedacito de la empresa, donde nosotros tenemos derecho a voto, nosotros tenemos voz. De hecho, van a ver ustedes que dependiendo del tipo de acción que ustedes compren, les va a llegar un correo típicamente de manera trimestral para que ustedes voten. ¿Votar por qué? Por tipo de decisiones de inversión, por quiénes son los gerentes, si les damos nuestro visto bueno o no, etcétera. Y adicionalmente tenemos derecho de recibir los dividendos. Entonces podemos invertir en acciones, también de hecho podemos invertir en bonos del tesoro, ya lo vamos a ver en un rato un poquito más a detalle. Ahorita voy, Ronald. Vamos a ver un poquito más a detalle qué es eso de los bonos del tesoro. Adicionalmente, podemos invertir en otros activos como commodities, es decir, en activos como por ejemplo petróleo, podemos invertir en metales, como pudiera ser el oro, la plata, platino, etcétera. Entonces, podemos invertir en una gran cantidad de commodities. Adicionalmente, podemos hacerlo. Acá les pongo los nombres de algunos índices. No lo hacemos específicamente en el índice, sino que lo hacemos a través de lo que se conocen como ETFs. Un ETF es un Exchange Traded Fund, donde pues básicamente lo que hace ese ETF es replicar el comportamiento del índice, donde pues no es lo mismo que un CFD, porque la gran diferencia es que cuando nosotros lo hacemos a través del broker que es regulado, pues nosotros vamos a poder gozar de un seguro sobre nuestra inversión. ¿Sí? Y adicionalmente también hay otro tipo de contratos bursátiles, tipo puts y tipo calls, donde son una excelente herramienta para poder generar nosotros efectivo de forma semanal y poder obtener alta rentabilidad. Ahora Ronald nos pregunta en relación a un broker que se llama Happy. Y por ahí Mauricio habla de XTB. Vean, ni XTB ni Happy creo que sean regulados. ¿Qué les sugiero? Vayan al sitio de la SEC, ss.gov, solo que es Gov the Government de Estados Unidos, perdón, de inglés, donde en ese caso Gov es con V. Entonces, ss.gov, y ahí en el buscador métanle ustedes el nombre de XTB o de Happy o de cualquiera que ustedes consideren. Si no les aparece, ellos están registrados ahí, simple y sencillamente ellos están registrados en cualquier mercado de capitales, menos en, como les decía hace un rato, el de Estados Unidos, donde pues tenemos un tipo de regulación muchísimo más fuertes y seguros al momento que ese broker pueda desaparecer. Y de hecho, el broker que vamos a estar utilizando en el Investing Lab, el que les decía Boris al inicio, es un broker que no solo está regulado, sino que adicionalmente ellos cotizan en bolsa. De hecho, yo tengo acciones de ellos. ¿En qué me beneficia eso? De que ellos estén regulados y que adicionalmente estén cotizando en bolsa. Pues que yo tengo acceso, bueno, cualquiera puede tener acceso a los estados financieros de estas empresas, estados financieros auditados, y donde podemos saber perfectamente bien cómo es que ellos van. El nombre de la página es ss.gov con V. Eso es Kimberly. No, Corina, tenga cuidado. Ninguna empresa seria va a ir a anunciarse en Internet. Gracias, Alexander, SMROS. Ninguna empresa seria va a ir a anunciarse en Internet para que compremos acciones de ellos. Jamás van a ver ustedes a Tesla, a Coca-Cola, a Apple, a Amazon, a ninguna de ellas. Si ustedes lo miran, eso es simple y sencillamente un scam, ¿verdad? Es decir, básicamente estamos hablando de que nos quieren estafar. Bien, entonces nosotros podemos negociar en cualquier cantidad de activos. Ahora bien, una vez nosotros negociamos en la bolsa de valores, pues podemos generar dinero de distintas maneras. Entonces, una de las maneras a través de las cuales nosotros podemos generar dinero es a través de el pago de intereses o de dividendos. Y de hecho, John Rockefeller, seguramente han estado ustedes en algún momento escuchado su apellido, nos dice, Do you know the only thing that gives me pleasure? O sea, a manera de pregunta, ¿saben ustedes o sabes tú cuál es
la única cosa que me da placer es ver cuando vienen mis dividendos. It's to see my dividends coming in, ¿verdad? Entonces, el tema de los dividendos es, pudiéramos decir, una forma interesante de poder nosotros generar dinero o generar riqueza a través de invertir en una empresa como por ejemplo Coca-Cola, o por ejemplo Altria, Philip Morris o cualquier otra empresa que pague dividendos, donde simple y sencillamente nosotros por el hecho de haber confiado en ellos, ellos nos van a retribuir con pago de dividendos por hacer absolutamente nada más que haber invertido. Sí, entonces una forma de poder generar dinero es precisamente a través de intereses o de dividendos, ¿verdad? Sergio, en el caso de los brokers que estamos hablando acá, tienen de hecho atención en español y de hecho en el caso personal, por la cantidad de personas que yo he apoyado a que se conviertan en inversionistas, que yo he coachado, eh, pudiéramos decir que yo ya tengo una relación directa con el broker. Entonces, en ese caso, muchísimas personas de los coaches, ya sean egresados del Investing Lab o de algún otro lado, que invierten acá con este broker, pues yo personalmente me dedico a responderles todo tipo de preguntas que han tenido. Mauricio pregunta el tema de los impuestos. Vean, el tema de los impuestos es un tema súper interesante. Lo vamos a ver mucho más a detalle en el Investing Lab. Pero Guatemala tiene la característica que nosotros acá pagamos el impuesto de manera territorial. Me refiero al impuesto sobre la renta de manera territorial. ¿Qué significa eso? Que si nosotros generamos riqueza con una inversión afuera de Guatemala, no está sujeta al impuesto sobre la renta. ¿Sí? Ahora bien, estaríamos sujetos a el impuesto sobre la renta en el país en el cual nosotros estamos invirtiendo. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Hay que manejarlo de manera apropiada para no toparnos con alguna sorpresa inesperada. Ahora bien, cuando nosotros abrimos nuestra cuenta con un broker regulado, de hecho, cuando la abrimos llenamos una forma que es la W8 y ahí de una vez le explicamos al broker cuál es nuestra situación fiscal. Y entonces ya el broker, si es que aplica, nos hace los descuentos de impuestos sobre la renta si es que se debiera de hacer, ¿verdad? Sí, Sergio, en el caso de el que utilizamos nosotros, solo que no es SIC, es SS, la Securities and Exchange Commission, lo pueden hacer ya sea a través de un broker como Interactive Brokers, que es el más grande a nivel mundial de los brokers online, o pueden hacerlo con brokers como Charles Schwab, por ejemplo, y hay otra regular cantidad de brokers que están regulados, ¿verdad? Entonces, yo personalmente prefiero a Interactive Brokers por lo que les decía hace un rato, que ellos no solamente están regulados, sino que también ellos están listados en un exchange de bolsa de valores. Entonces, yo tengo acceso, o todos tenemos acceso a esos números. TradeStation es un broker del broker, le vamos a decir. Es un broker de Interactive Broker. Ese es TradeStation. TradeStation global, ¿verdad? Entonces, pues podemos hacerlo con ellos con toda confianza. Ok, entonces una forma de generar dinero es a través de intereses o de dividendos. Otra forma que en la cual nosotros podemos también generar plata es lo que le vamos a denominar una inversión en largo. ¿Qué es una inversión en largo? Es simple y sencillamente cuando nosotros compramos barato para vender caro. ¿Qué significa eso? Vamos a ir a comprar una acción de Apple que hoy vale $225 y cuando suba a 250 o a 280 o a 300 lo vamos a vender y ahí nos ganamos un dinero. Y otra forma súper interesante que no todo el mundo conoce es a través de inversiones en corto, que en ese caso, si acá son ganancias de capital, acá son pérdidas de capital. Si aquí nosotros ganamos dinero cuando suben los precios, acá nosotros ganamos dinero cuando los precios bajan. Entonces, vean, lo interesante de las bolsas de valores reguladas es que tienen cualquier cantidad de instrumentos para beneficiar a los inversionistas. Por supuesto, no lo hacen de una manera altruista, sino que ellos lo hacen porque ellos ganan dinero con eso. Sin embargo, para nosotros como inversionistas, pues nos conviene el tener una gran cantidad de instrumentos diferentes para poder generar dinero. Entonces, ¿cómo es que funciona esto de las inversiones en corto? Estas considero que están muy claras, ¿verdad? Yo compro barato y vendo caro. Ahora, ¿cómo funciona esto de una inversión en corto? Muy rápidamente. Imagínense ustedes que por ahí Boris o Juan Francisco o cualquiera de los otros compañeros inversionistas que tenemos por acá,
fueron y compraron una acción de una empresa X, Apple, Amazon, la que sea. Y eso está bajo custodia en el recinto del broker. O simple y sencillamente el broker es dueño de ese instrumento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a ir con ese broker, o en este caso lo haría yo, por ejemplo, y le voy a ir a decir, mira, señor broker, necesito que me prestes una acción de Apple. Y yo lo que estoy adquiriendo ahí es el compromiso de devolver ese título. Ahora bien, yo voy a hacer eso porque tengo una perspectiva bajista. ¿Qué significa eso? Que yo considero que el precio va a bajar. Entonces, él me da la acción, pero yo tengo la obligación de devolverle ese título, devolverle ese instrumento en el futuro. Ahora bien, como yo tengo una perspectiva bajista, imaginemos que ahorita en este momento el precio es de $50 y yo la voy a ir a vender. ¿Qué sucede en ese momento? Yo recibo $50, yo tengo $50 en la billetera, llamémosle así, y adicionalmente recordemos que yo le debo a este señor esa acción de Apple o de quien sea, ¿sí? Ahora bien, yo hice el análisis pensando que el precio de ese instrumento o de esa acción va a bajar. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos esos $50? Entregamos el título. ¿A quién? A quien me lo está comprando, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede cuando el mercado baja? Por ejemplo, baja a $40. Yo voy a ir a comprar de regreso ese título. Recordemos que yo recibí 50. Le voy a ir ahora, cuando el precio bajó, a pagar 40 a cualquier persona que tenga ese título. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues yo voy a devolverle a este señor el título que le debía y me quedé con $10 en la vuelta. Eso es lo que denominamos una inversión en corto. ¿Por qué se le llama en corto un short investment? Porque simple y sencillamente yo me quedé corto porque le debía al broker esa acción que teníamos. Entonces, lo interesante y lo bonito de esto es que nosotros podemos generar dinero para donde vaya el mercado. Vaya para arriba, vaya lateral o vaya para abajo. Nosotros podemos generar riqueza. Ahora bien, parte de lo interesante de las bolsas de valores o de los mercados de capital regulados es que están diseñados, si sabemos invertir, para que ellos puedan crecer a futuro. Es decir, que nosotros podamos observar más o menos este comportamiento. Imaginemos que nosotros acá en el eje Y tenemos los precios, vamos a poner acá el símbolo de dólar, y acá en el eje X, pues tenemos el tiempo, ¿sí? Entonces acá lo que estamos viendo es la gráfica en escala logarítmica del índice SP500, desde febrero del 1928 hasta diciembre del 2024. ¿Qué podemos observar nosotros acá en esta gráfica? Pues número uno, que esto tiene una tendencia alcista. ¿Qué es el SP500? El SP500 es un índice compuesto de las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos, es decir, las empresas más icónicas de Estados Unidos, las cuales tienen la capitalización de mercado más grande. ¿Qué significa eso? Que su valor de capital a sus valores de mercado son los más grandes. ¿Qué empresas están ahí? Empresas como Amazon, empresas como Apple, empresas como Nvidia, etcétera, donde todas esas empresas tienen una perspectiva de que van a seguir creciendo a futuro. ¿Qué es lo que pasa cuando una empresa de estas 500 icónicas le comienza a ir mal? Simple y sencillamente la sacan y meten a otra que le está yendo bien, ¿verdad? De tal manera que esto está diseñado para que esto tenga precisamente ese comportamiento, ¿verdad? Donde nosotros observamos que esto tiene una tendencia alcista. Por supuesto, observamos acá que hay momentos del tiempo en el cual hay caídas. Caídas como qué, imagínense ustedes, se recuerdan del crack de 1929, donde hubo una gran caída de los mercados. De hecho, acá observamos cómo cayeron, pero al final del día, ¿qué pasó? Pues esto volvió a crecer. ¿Qué sucedió después? Pensemos en 1939, imagínense ustedes la Segunda Guerra Mundial. Viene una gran caída, pero de hecho la misma guerra es un instrumento de generación de riqueza para muchos, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es saber en dónde estar posicionados. Por ejemplo, ir a invertir en empresas como Lockheed Martin y ahí pues tenemos seguro que vamos a poder generar riqueza, aunque el mundo esté en guerra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas empresas se benefician precisamente de las guerras. Luego, ¿qué pasó? Imagínense, en junio de 1970 y octubre de 1974, la invasión de Vietnam,
o la misma estanflación o la derivada de las crisis del petróleo en el 74, se dan de nuevo retrocesos, pero de nuevo observamos que esto vuelve a crecer. Luego, posteriormente, imagínense acá en el inicio de este siglo, la burbuja o el fenómeno de la burbuja.com, pero ¿qué pasa después? Esto vuelve a crecer, luego se viene la crisis de las hipotecas subprime y así sucesivamente hasta llegar al momento del COVID y al final del día la tendencia de esto es alcista, es decir, simple y sencillamente esto está diseñado si nosotros sabemos invertir de forma apropiada para hacer crecer nuestra riqueza. Y de hecho, yo lo que le digo a los coaches a mis coaches, el día uno que comenzamos a aprender a invertir es, miren, no cometan el error que yo he visto que cometen muchos de o que cometía muchos de mis coaches en el pasado, el cual era que ellos trataban de entender todititas las estrategias que hay, comprender todititos los instrumentos disponibles, comprender todo lo relacionado con la bolsa de valores, porque lo que sucedía es que eso les iba a llevar al final de cuentas años y nunca invertían. Una forma súper fácil que tenemos nosotros para invertir y que la pueden aplicar ya es tomar un ETF del SP500, por ejemplo, el SPY o el BU. El SPLG es otro, donde le vamos a meter nuestro dinero ahí y sabemos que eso está diseñado a crecer en el futuro. Van a haber retrocesos, ya les enseñé cómo podemos hacer generar dinero cuando los precios caen a través de una inversión en corto, sí, pero al final tenemos ahí asegurado que vamos a poder ir a generar dinero. De hecho, vamos a ver acá en esta siguiente gráfica cuáles son los retornos para distintos periodos de tiempo que nos ha dado la bolsa de valores a través de o representada a través del SP500. Esto es incluyendo dividendos. Entonces, imagínense ustedes, desde 1928 hasta el 31 de diciembre del año pasado, el SP500 dio el 11.79% anual en dólares. ¿Sí? Esto es un retorno que muy pocas inversiones nos dan. De hecho, yo les pediría que vayan ustedes a investigar. A mí no me crean, vayan a investigarlo y vayan a ver ustedes cuál es el retorno sobre el capital o como el ROE, o vayan a ver cuál es el retorno sobre activos o el ROA de cualquier empresa. Y van a ver que en dólares no necesariamente van a andar por estos valores, por supuesto. Van a haber muchas empresas que nos van a dar más. Por ejemplo, Apple nos da un ROE de más o menos el 60-70%. Pero por supuesto son, como dicen los gringos, un no-brainer. Es decir, muy fácilmente debiéramos nosotros de tener la claridad de que debemos a invertir en una empresa como Apple, que de hecho es la empresa cuyas acciones son más comercializadas a nivel global, por algo es, ¿verdad? Entonces, retornos de 11.79 en este periodo de tiempo, casi 100 años que tenemos historia, luego del 75 al 24, un 13.55%, esto es en los últimos 50 años, 13.55%, y de hecho, en la última década, el SP500 ha dado un retorno del 14.11%. Nada mal, ¿verdad? Por supuesto, eso lo podemos comparar con otro tipo de activos, como las letras del tesoro, que son inversiones a corto plazo respaldadas con, en este caso, por el gobierno de Estados Unidos, o bonos del tesoro a 10 años, o bonos corporativos de acuerdo a la calificación de Moody's, o incluso las bienes raíces, que estos datos, por si no me lo creen, vayan a investigarlo al website de Robert Schiller, y ahí van a ver ustedes que estos son auditados los retornos que dan los bienes raíces en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los retornos anuales que podemos nosotros obtener en la bolsa de valores si es que invertimos específicamente en un índice. De nuevo, eso es un promedio. Nosotros, por supuesto, podemos generar una rentabilidad mucho más alta, ¿verdad? Acá en esta diapositiva ya nos vamos a ir a ver algunos ejemplos de rentabilidades de algunos activos en específico, pero quería enseñarles primero esta diapositiva donde lo que nosotros obtenemos son, ya para un periodo de tiempo más corto, los retornos de forma anual para el SP500, donde pues por supuesto tenemos algunas columnas de color rojo, donde eso significa que se obtuvo una rentabilidad negativa, pero no se metan a los números, solo vean los colores, vean la cantidad de columnas verdes, que es donde se generó una rentabilidad positiva versus las rojas. Y de hecho vayan a ver algunos números. Por ejemplo, miren el 97, una rentabilidad del 33%, el 2009, rentabilidad del 26%, el 2024, que es el año que acabamos de cerrar, 20.96%, es decir, rentabilidades muy, pero muy interesantes, ¿verdad? Donde lo que yo les pediría es que ustedes vayan entonces a investigar y utilicen una calculadora de
de interés compuesto y van a ver cuáles son los valores futuros que nosotros podemos obtener si invertimos determinada cantidad de años. Por ejemplo, me voy a pasar acá a una calculadora de intereses. Imagínense ustedes que van a ir a invertir, por ejemplo, un monto, no sé, inventémonoslo ahorita. Digamos que vamos a ir a invertir unos $10,000, donde a esos $10,000 le vamos a ir a meter, digamos, unos $100 mensuales con una tasa de interés, si nos daba un poquito más del 14%, del 13% en la última década, portémonos ahí un poquito más conservadores, pensemos que nos va a dar el 1% mensual y pensemos que lo vamos a ir a hacer nosotros, perdón, déjame ponerle acá el 12% para que esté compuesto de manera mensual y que lo vamos a ir a hacer por 30 años, por ejemplo. Vamos a dar acá calcular y resulta que nosotros, por haber invertido de esa manera, al final tenemos un capital de $730,000, 732,000, ¿verdad? Por supuesto, de repente no todos tenemos los mismos 30 años, pero de repente tenemos un poquito más de $10,000 o podemos meterle un poquito más de $100 al mes, etcétera. Y allí eso se trata de jugar. Imagínense ustedes, sobre todo que veo que acá hay mucha gente joven, si ustedes comienzan hoy que tienen 20, 25 años, a los 55 años, ustedes pudieran tener esta cantidad de dinero. Por supuesto, debemos de ir tomando las precauciones para que nuestro capital vaya creciendo también de acuerdo a cómo va dándose la inflación, para que estos $730,000 tenga el mismo poder adquisitivo que tenemos el día de hoy. ¿Sí? Entonces, eso es si lo hacemos en un ETF como el SPY. Pero imaginémonos que queremos irlo a hacer con una empresa en específico. De hecho, por ejemplo, existen lo que llamamos los reyes de los dividendos. Uno de los reyes del dividendos, que miren acá hay una gran cantidad de empresas conocidas, es Altria. Altria es dueña de Philip Morris, donde ellos han venido incrementando sus dividendos de forma anual, de manera consecutiva, durante 56 años. Y ellos nos dan solamente de pago de dividendos, no pensemos tan siquiera en el crecimiento del precio de la acción, y ellos nos dan un 8% anual. Y ahí tenemos empresas de empresas, ¿verdad? Lo que les sugiero yo ahí en ese caso es que ustedes puedan investigar y a través de eso que puedan ir a hacer sus números. Yo acá les pongo algunos activos escogidos. Famoso Apple que les hablaba hace un rato. Acá tienen ustedes los retornos que nos ha dado a 1, 5, 10 y 15 años. ¿Y cuánto es lo que tendríamos si hubiésemos invertido en el 2010 con este retorno anual de $10,000? Entonces, por ejemplo, si hubiésemos invertido en el 2010 en Apple, esos $10,000 sin hacer absolutamente nada más, hoy por hoy nos representaría $324,000. En Amazon, $328,000. En el Lilly, la farmacéutica, $240,000. Mercado Libre, que es el equivalente a Amazon para Latinoamérica, $348,000. En empresas como Netflix, $1,099,000. O incluso en Nvidia, que de hecho Nvidia, ustedes saben que ha tenido un crecimiento impresionante, pero eso no es el New Kid on the Block. O sea, claro, el año pasado dio 150%, pero imagínense, retorno anual de los últimos 5 años. Esto es anual, 86%. En 10 años, 75% anual. O en 15 años, 46%. Es decir, esta gente ha venido haciendo las cosas bien desde hace un montón de años. Por supuesto, comenzó a sonar derivado de todo el tema de inteligencia artificial y demás, pero no es algo nuevo. ¿Cuántos serían $10,000 invertidos en el 2010 si sabemos escoger a una empresa como Nvidia? Bueno, pues casi $3,000,000. Y adicionalmente tenemos otros instrumentos. Acá les pongo algunos ETFs, donde, por ejemplo, un ETF de Nvidia, así se llama, da un retorno anual de 41%. Uno que es un ETF que replica el comportamiento de Apple, pero que también utilizan opciones, anualmente 30%. WiMAX, que es otro ETF, 44%. Es decir, tenemos cualquier cantidad de alternativas para poder nosotros generar dinero de una manera interesante. Y agarren ustedes, tomen su calculadora financiera o su calculadora de interés compuesto, así como lo hice yo hace un momento, y métanle estos retornos, ¿verdad? Métanle el 40, métanle el 30, el 45, o estos retornos que tenemos acá, y hagan su matemática. Y piensen de cara a lo que hablábamos en un inicio, que es el título de esta masterclass, es
de qué manera nosotros podemos planificar de una forma apropiada nuestra jubilación o nuestro futuro financiero. Ahora bien, por supuesto, aquí hay algo súper importante y es que en finanzas, como dicen los gringos, there's no free lunch, ¿verdad? Y al final del día, siempre va a haber un equilibrio o va a haber una relación directa entre el riesgo y el retorno, ¿verdad? Entonces, por supuesto, nosotros en la medida, como decía en la diapositiva número 2, vamos a ir a invertir, sabemos que vamos a tener este riesgo, pero la buena noticia es que hay muchos mecanismos que nos van a permitir saber de qué manera podemos gestionar ese riesgo. Desde mecanismos tan fáciles como la diversificación de un portafolio hasta mecanismos un tanto más complicados, no complicados, perdón, un poquito más eh, sexy, llamémosle así, como la compra de una opción tipo put, que va a convertirse en el equivalente a un seguro, donde si lo que sucede es que el precio de la acción que yo tengo baja, ejecuto mi seguro, recibo de regreso mi inversión y no pasó absolutamente nada. Pero entonces, pues por supuesto, como nos dice Warren Buffett, el riesgo viene de no saber lo que estamos haciendo. Risk comes from not knowing what you are doing. Entonces, lo más importante acá es que sepamos nosotros perfectamente bien qué es lo que hacemos. Y con esto ya me voy a ir a las conclusiones y luego me voy a ir a ver qué es lo que me pusieron en el chat, para mientras que Boris va a cerrar. Entonces, algunas conclusiones importantes. Número uno, nuestro futuro depende de nosotros mismos. Ahí están los mecanismos, investiguémoslos, entendámoslos y accionemos. Número dos, la bolsa de valores, como les decía a lo largo de esta hora, no es un elemento nuevo, no es algo de ayer, es algo que ha servido como un instrumento de generación de riqueza desde hace 400 años, pero más fuerte en los últimos 100 años. Otra conclusión importante que quiero que ustedes se lleven es que los inversionistas exitosos son aquellos que se preparan. De hecho, lamentablemente y sobre todo con los brokers no regulados, y de hecho ellos los ponen en sus páginas porque ese es un requisito, van a ver que más o menos el 20% de los inversionistas en ese tipo de brokers pierden su plata. ¿Por qué? Porque no se preparan. Entonces, ese es un tema súper importante. Si queremos ser exitosos, nos debemos de preparar. Otra conclusión importante es que tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de instrumentos de inversión que nos permiten generar riqueza independientemente de cuál sea el movimiento que tiene la bolsa de valores. Otra conclusión importante que por favor no se les olvide es que la inversión conlleva riesgo, pero el riesgo está íntimamente relacionado con el retorno, pero nosotros podemos gestionar ese riesgo. Y ahí con eso concluiría con un último elemento, y es que el riesgo viene precisamente de no saber lo que nosotros estamos haciendo.